Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias por estar participando de este taller. Estaba mirando, sacando cuenta, la hermana me ganó, se llevó más gente para allá, pero está bien. No, está bien porque es mitad y mitad, es casi mitad y mitad, ¿no es cierto?, de los que estaban conectados. Y claro, uno viene por un interés particular de los padres, otro más por la parte de la formación de los jóvenes, de cómo enfrentar la universidad y todo eso. Así que yo, bueno, voy a tratar de aprovechar al máximo el tiempo inmediatamente para presentar lo que traje preparado. Y yo no sé si al final de la presentación habrá algún espacio de preguntas o no lo sé, parece que sí. Sí, muchas gracias por mencionarlo. Claro, finalizado, ¿no es cierto?, el tema, habrán 10 minutos aproximadamente para que ustedes puedan compartir sus consultas, sus inquietudes, así que ya vayan prestando atención, apuntando y escribiendo cualquier consulta que tengan para después compartirla. Ok, muchas gracias Geraldine. Vamos entonces a iniciar. Puedo presentar, a ver, déjenme ver si puedo compartir la pantalla. Ahí sí, ok. Y entonces vamos a comenzar este tema, lo tengo acá. Y yo varié un poco el tema, pero es la misma idea, es exactamente lo mismo. Modifiqué un poquito el título, digamos, pero la idea es la misma. Identidad dentista y el mundo universitario. Eh, y con esa foto quise comenzar. A mí me gusta mucho trabajar con la imagen. No soy un profesional y no tengo idea de cuestiones de imagen, pero sí me gusta tratar de representar en lo que uno va a hablar la realidad a la cual nosotros nos enfrentamos, el escenario frente al cual estamos parados. Y cuando uno ve una sala así, yo sé que hay algunas pocas, no muchas universidades en Chile que tienen una especie de anfiteatro o sala mayor como esta, no son muchos en realidad, pero en Estados Unidos y en algunos países europeos es común tener estas grandes salas. Piensen ustedes cuántas personas pueden entrar en una sola sala como esta, y el profesor tiene que exponer sus ideas, la materia que se va a pasar, y es muy apasionante y muy atractiva esta idea porque hay muchas mentes allí, mucha gente pendiente de lo que se está enseñando, y hay una especie de tráfico de pensamientos o de ideas que circulan de un lado para otro. Y a mí siempre me ha parecido un poco loco de pensarlo, pero me ha parecido, digamos, la idea en mi cabeza: ¿qué sería si uno pudiera ver todas las ideas que están en ese mismo momento, si pudiera verlas, todas las ideas que están circulando en esa sala? Ya sea por la reacción de la clase que se está impartiendo o por los pensamientos de las personas, cómo están procesando la información, o incluso, por supuesto, pensando en lo que va a hacer más rato, qué es lo que le pasó ayer, y hay una cantidad de ideas y la cabeza es así. Pero vamos a ver este tema, digamos, porque a mí me gusta mucho esta temática de la universidad. Y yo quisiera comenzar antes, acuérdense el título: Identidad Adventista y el mundo universitario o la universidad. Yo quiero comenzar con una historia que he contado por allí en algún momento, así que si alguien la ha escuchado bien, si no, lo puede guardar por allí. Y acá hay una foto de tantas que uno podría extraer de una foto muy triste de niños judíos. Por supuesto, ahí está un pequeño letrero en hebreo moderno. Niños judíos que en su mayoría son huérfanos, quedaron huérfanos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó la guerra, y estos niños quedaron, muchos de ellos, sin padres, porque murieron en los campos de concentración o en los guetos, o abiertamente en la guerra, cuando pudieron, ¿no es cierto?, ser parte de ella. Y entonces hubo un largo proceso de poder, por decirlo de una manera, repatriar a estos niños, porque no se tenía información de quiénes eran los padres, no se tenían registros, y es como que hubieran nacido de la nada por muchos años. Incluso hay casos que hasta el día de hoy simplemente es imposible saber dónde están los padres de estos niños. Nunca estas personas ya crecidas hoy en día supieron del paradero de sus padres. Unas historias terribles y muy trágicas, muy tristes detrás.
Pero dentro de este innumerable conjunto de historias que se tejen detrás de estos niños, hay una historia que llamó mucho la atención. Yo no la he podido encontrar en un video porque no tengo el dato específico de cuál fue el orfanato en el país de Irlanda, donde sucedió esto. Y resulta que la historia más o menos cuenta de que en cierta ocasión, sabiendo la comunidad judía de que esta realidad sucedía y que había muchos niños que se sospechaban eran de origen judío, algunos no hablaban, algunos por el miedo, por el temor o el trauma, no emitieron ninguna palabra después, o simplemente se olvidaron de cómo pronunciar el lenguaje. Resulta que hubo un famoso investigador que fue a uno de estos orfanatos porque le habían dado el dato de que había niños allí en ese lugar. Y entonces, cuando él va a ese lugar, efectivamente había muchos niños, pero antes de darle la entrada a esta persona, obviamente le preguntaron, ¿qué quiere usted? ¿Quién es? ¿Y qué es lo que hace acá? Bueno, y él les contó el plan. Él dijo, mire, yo ando investigando esta realidad. Les contó exactamente lo mismo que yo le acabo de contar. Estoy tras la búsqueda de muchos niños que no tienen a sus padres y queremos repatriarlos, que vuelvan a Israel, o que por lo menos poder unirlos con algunos familiares que quizás quedaron vivos. Bueno, para cortar la historia, permanentemente le cerraron la puerta a esta persona porque encontraban que era dudoso lo que estaba haciendo, quizás tenía otras intenciones. Lo despacharon súper rápido, a veces hasta con cierta insolencia, porque realmente les incomodaba la idea de que alguien viniera a entrometerse en el orfanato con esas tragedias que muchas veces esconden estos niños, y dijeron, déjelo ahí nomás, no vuelva a insistir. En cierta ocasión este hombre volvió, varias veces había ido, pero volvió tan decidido y le hizo la siguiente propuesta a la persona que estaba encargada. Le dijo, mire, llámeme a su director una vez más, porque yo le tengo una propuesta. Si esa persona me acepta la propuesta o me escucha por lo menos, yo después de esto yo me voy y no vuelvo nunca más, se lo prometo. Está bien, le dijo caballero. Entonces se juntó, pase a la oficina del director del colegio, del orfanato, y la propuesta era bien sencilla. Le dijo, mire, usted necesito que me dé 5 minutos, solo 5 minutos, para que yo me dirija a los niños en su conjunto. Que usted traiga a los niños al gimnasio y me dé solo 5 minutos. Si quiere, cuéntelos con el reloj. Solo 5 minutos para que yo les hable a ellos. ¿Está bien? Y el hombre escéptico, así poniendo cara como la mía, lo miraba y decía, ¿qué pretende? ¿Y qué va a decir en 5 minutos? Le dijo, perdón, le dice, pero solo deme ese tiempo y yo después me voy. No quiero nada más. Está bien, le dijo, pero no vaya a hacer nada equivocado, algo que después se tenga que lamentar, porque a la primera lo vamos a echar de acá. Ya está bien, no hay problema, no hay problema. Así que reunió a todos los niños, eran muchos niños, muchísimos niños, los hicieron sentar en las sillas y en el gimnasio, y le explicaron que iba a haber un caballero que necesitaba hablar con los niños y que eran solo 5 minutos. ¿Ok? Así que le pasaron el micrófono. Recuerde, 5 minutos tiene usted solamente. Así que dice que este hombre quedó mirando a todos los niños, muchos niños, e inmediatamente empezó a decir algo así: Shema Israel Adonai, y empezó, ¿no es cierto?, a recitar la famosa oración, ¿no es cierto?, de Deuteronomio 6, que incluso de paso la estudiamos nosotros en la escuela sabática, la Shema, o el Shema, ¿no es cierto?, donde se habla, en el español se dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, llamarás al Señor tu Dios, etcétera, etcétera. Y lo empezó a pronunciar en hebreo, y lo pronunciaba y hablaba en hebreo. No se demoró ni 20 segundos en decirla completa, porque es corta, y terminó. Y cuando él termina la oración en hebreo y se queda callado, entre los niños se levanta una o dos manos y empiezan a decir esta palabra: Ima, Ima. Y otros niños atrás empezaron a levantar la mano también y decían, Ima, Ima. Y fue tremendo porque muchos niños, casi la mayoría de los niños, hicieron exactamente lo mismo. Algunos se levantaron, otros hacían así, y siempre repetían la palabra Ima. Y nadie entendía nada, ¿no es cierto? Y cuando se calmaron, el director vino muy enojado. ¿Qué es lo que usted acaba de hacer? ¿Y qué palabra es esa?, le dice. Y él le dice, Ima, en hebreo,
significa mami. No es solo mamá o papá, ¿no es cierto? Sino que Ima es como la mami, pero la expresión íntima, cercana del hogar. Y ese día, ante todos quedó demostrado que todos esos niños eran judíos y que no se habían olvidado. Pero ¿qué les recordó el origen de ellos? Les recordó probablemente la oración más importante para el pueblo de Israel, que es la Shema. O sea, estos niños tenían, por decirlo de una manera, en su ADN, las oraciones que en su hogar ellos recitaban día tras día en su formación espiritual y que hasta el día de hoy se les enseña en los colegios de Israel. Yo puedo dar fe porque Dios me dio el privilegio de vivir 9 meses en Jerusalén y conocí esa realidad, y los niños desde muy pequeñitos son formados en las tradiciones de la Torá, como le llaman al Antiguo Testamento. ¿Por qué yo les acabo de contar esta historia? Porque esta historia es poderosa para hacernos la gran pregunta, antes de incluso sumergirnos al mundo de la universidad. Y es la pregunta, ¿qué es realmente la identidad? O más específicamente, ¿cuál es la identidad del adventismo? Si yo hiciera la pregunta abierta, podría yo preguntarles incluso, no sé si para que no se me desordene mucho este taller, pero es un taller, es para conversar igual. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué texto de la Biblia usarían ustedes para hablar de la identidad adventista? Un solo texto que represente la identidad del adventismo. ¿Qué texto me dirían ustedes? Daniel 8:14. Ya, Daniel 8:14. Ok. ¿Alguna otra propuesta? Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. El mensaje de los 3 ángeles, ¿no es cierto? ¿Saben? Este ejercicio háganlo en las iglesias donde ustedes pertenecen, porque bueno, tristemente hay que decirlo, muchos cuando se les hace esta pregunta no saben qué responder. Se les viene un montón de ideas o textos a la cabeza, pero esa que ustedes dijeron son exactamente el núcleo de la identidad adventista, que yo lo voy a mencionar a continuación. Entonces, si avanzamos ahora, nosotros primero tenemos que definir qué es la identidad adventista. No podemos ver la interacción de un adventista en el círculo universitario hoy en día si no entendemos antes qué entendemos nosotros por identidad adventista. Y entonces, ¿qué es la identidad adventista y cómo la definimos? Yo tengo acá una propuesta que tiene varias, digamos, capas, por decirlo de una manera. Primero, la base de lo que nosotros, o el concepto que englobaría la identidad adventista, es lo que nosotros siempre hemos conocido como verdad presente y que está también desarrollado como los famosos pilares de la fe. ¿Se acuerdan ustedes de eso, no es cierto? En segundo lugar, el contexto histórico donde nace la verdad presente es el tiempo del fin. Es decir, verdad presente porque hay una verdad específica que emana desde el lugar santísimo del santuario celestial. Está sintetizado toda esa verdad presente en el mensaje de los 3 ángeles. Cristo está purificando el santuario en el cielo, y para purificar allá arriba tiene que purificar acá abajo primero. Todas esas grandes verdades que exaltan la ley de Dios y que finalmente tienen como su propósito restaurar el carácter de Cristo entre su pueblo, eso es la verdad presente. Las verdades que emanan, ¿no es cierto?, del santuario. El santuario vendría a ser acá como el modelo unificador de todas esas verdades. También hablábamos del mensaje de los 3 ángeles y de cómo entonces el carácter de Dios y el ser humano son revelados en esta etapa final de la historia. Entonces, cuando hablamos de identidad adventista, porque se habla mucho de este concepto, algunos lo ven como simplemente parte del cristianismo en general, y eso me parece a mí que es incorrecto, porque nosotros no somos una iglesia más de entre todas las iglesias hermanas evangélicas o católicas. Nosotros creemos que hay mucha gente piadosa, que incluso más piadosa pueden ser dentro de la luz que ellos tienen que nosotros los adventistas, eso dice el espíritu de profecía, pero el adventismo surgió en la historia con un propósito fundamental, es dar el último mensaje de amonestación a este mundo para, ¿no es cierto?, prepararlos para la crisis final y para el reino de los cielos. Entonces, esa es una síntesis muy apretada de lo que nosotros deberíamos entender que ¿qué es la identidad adventista? La identidad adventista obedece a la verdad presente, un mensaje particular para este tiempo, que tiene, por supuesto, siempre a Cristo en el centro del santuario
y de la justificación por la fe, el mensaje de los tres ángeles sintetiza estas ideas y el santuario le da como el armazón, como la estructura para unificar estos que les llamamos pilares de la fe. Después podemos conversar un poco más de esto si ustedes gustan. Ahora, si nosotros vemos lo que estamos allí echando una mirada, ¿cuál es el origen de la universidad? Yo con todo gusto hubiera querido ahondar más en esto, pero al avanzar y hacer mi PowerPoint, mi presentación, me di cuenta que puedo perder mucho tiempo en algo que no es el centro de la presentación. Solo quiero mencionar, basado en este, y hay otros libros más, este libro en inglés se traduciría algo así como El taller de la sabiduría, el surgimiento o la aparición de la universidad moderna, de James Axtell, y él menciona lo siguiente, bien interesante la cita, acá la voy a poner. Dice él, las universidades, semejante a catedrales y parlamentos, fueron creaciones únicas de la Europa occidental y la Edad Media. Y eso es cierto. Yo lo cito a él, que es un libro más o menos reciente del año 2016. Hay muchos libros de esto, muchísimo, pero este es un libro bastante bueno, donde nos menciona que desde el siglo XII en adelante surgen las primeras universidades, especialmente con la Universidad de Bolonia, después de la Universidad de Oxford y otras grandes universidades europeas. En Estados Unidos va a hacer su aparición en forma más tardía la primera universidad, que fue la Universidad de Harvard. Y si nosotros lo traemos a nuestro país, la primera universidad, creo que fue en el año 1850 y algo, fue la Universidad de Chile, la primera universidad que se fundó, que se creó acá en nuestro país. Después le siguió la Universidad de Concepción y otras más en el camino. Ahora, ¿por qué es importante? Y yo repito, no me voy a detener mucho en esto porque me quitaría mucho tiempo, pero creo, y les dejo la tarea, creo que debería uno profundizar un poco en la historia de las universidades para entender tanto el origen de estas instituciones académicas, cómo se fundaron, entre otras cosas tenían que ver, ¿no es cierto?, con las escuelas ¿cómo se le llama? Se me olvidó el nombre, pero que tiene que ver con la formación de sacerdotes, los monasterios también. Es decir, originalmente tenían esa idea académica, pero muy supervisada bajo, ¿no es cierto?, el catolicismo romano, como fue común en la época medieval. Y incluso algunos van más atrás hasta llegar a Constantinopla, donde se habría fundado una especie de universidad en el siglo IV después de Cristo, y también con las madrasas que se le conocen incluso hasta el día de hoy en el mundo musulmán, como especies de universidades, pero no en estricto sentido. Entonces es importante saber cuál fue el propósito por el que surgen las universidades en el mundo moderno, y esta hermosa vista de la primera universidad en la historia, que les decía es la Universidad de Bolonia en Italia, nosotros podríamos hacer rápidamente un bosquejo para ya salir de este tema, diciendo lo siguiente. Si nos centráramos en la época más moderna, desde el siglo XVIII en adelante, podríamos decir lo siguiente. Podríamos dividirla en tres universidades. La primera sería la universidad que sigue el modelo alemán kantiano, que obedece al proyecto ilustrado o de la modernidad, ¿se acuerdan? Donde la razón tenía el centro, ¿no es cierto?, para poder llevar al progreso a la humanidad, para la aparición de la ciencia, de las ciencias exactas, del auge de las humanidades, etcétera, 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 y que, dicho sea de paso, se toca directamente de fondo con el surgimiento del adventismo, ¿no es cierto?, a principios del siglo XIX. Otra universidad o proyecto de universidad que surge a partir de esta época, un poco más adelante, es la Universidad Humboldtiana, debe ese nombre, ¿no es cierto?, a Humboldt, el famoso naturalista alemán, o algunos también le llamaron a esta universidad, a este tipo, modelo de universidad, la Universidad de la Cultura, que tenía más bien la formación de las élites, especialmente políticas, y el fuerte rol del Estado en este tipo de universidad. Yo solo estoy mencionando a manera de síntesis, digo esto para que nosotros pudiéramos investigar un poco más el desarrollo de las universidades modernas. Y la última, que a algunos les gusta mucho llamarlas de esta forma, es la Universidad de la Excelencia, que de hecho hasta la Universidad Adventista, ¿no es cierto?, ha participado, y todas las universidades hoy en día participan de este modelo. ¿Cuál es el objetivo principal de este concepto? Es su objetivo la cuantificación o resultados objetivamente medibles, y que esto muchas veces gracias a la globalización. Por eso se hacen ranking hoy en día
de cuál es el primero, el segundo, el tercero, cuáles son las universidades que están investigando más. Ya ahora se está diluyendo la idea que se tenía por hace pocos años acá, incluso en Chile, de universidades para formación docente y universidades para investigación. Esa línea de división casi se está diluyendo, y la razón básicamente es porque la investigación se ha hecho parte fundamental del quehacer universitario. En otras palabras, una universidad hoy en día que no investiga no está muy bien considerada, inclusive le puede afectar para fines de su acreditación. Entonces, ahí ya me salto enseguida a lo que es el punto más importante, lo voy a mencionar de golpe y porrazo, como se dice, y pongan mucha atención, esto lo hice yo para beneficio de todos los que están acá, y veamos lo siguiente: ¿cómo nosotros podemos comparar, hacer un breve paso, digamos, comparativo, una comparación entre lo que diríamos la identidad adventista y la universidad moderna en general, sea cual sea la universidad? Echémosle una mirada al primer punto que aparece aquí, y que esta es la base, ¿no es cierto?, de la identidad adventista. El origen y fundamento de la vida para un adventista y su identidad tiene que ver con una perspectiva creacionista, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a la universidad moderna, ese origen y fundamento de la vida es la evolución científica. Entonces ya vemos que hay modelos que chocan desde el principio, y esto es importante tenerlo en cuenta, tenerlo de forma muy clara. Si nosotros vamos, por ejemplo, ahora que estamos todavía en la emergencia sanitaria, esto no es criticar ni un plan, ni una medida que se ha hecho, no, yo no quiero entrar a ese tema, sino que solo quiero ejemplificarles algo que es muy contingente. Hoy en día, gran parte de la forma en que se ha abordado la pandemia en todos los países del mundo, incluido nuestro país, es desde una perspectiva científica, donde la ciencia hace bastantes años, especialmente durante los comienzos del siglo XX en adelante, aborda el concepto del cuerpo humano y su salud de una manera, ¿cómo podríamos llamarle?, no preventiva, sino cuando ya está el problema instalado, a través de la farmacología, ¿no es cierto?, a través de distintos métodos que tienen que afectar o invadir el cuerpo humano de distintas formas. Pero es interesante porque cuando nosotros vamos al fundamento adventista o creacionista que nosotros como adventistas tenemos, constantemente el espíritu de profecía mayormente nos enseña que la salud, la temperancia, la alimentación y el cuerpo humano deberían ser de carácter preventivo, es decir, que afecten el estilo de vida antes, y no que tú llegas a enfermarte para, como comúnmente dicen los doctores cuando llegas a la consulta, tienes que cambiar tu alimentación, tienes que comenzar a comer esto, a dejar de comer esto otro, a hacer ejercicio. Y uno dice, pero si esto ya lo sabemos como adventistas. Bueno, es porque, repito, la ciencia hoy en día, lo queramos o no, tiene esta perspectiva evolucionista, donde, ¿no es cierto?, la vida humana es considerada como tal. Es una paradoja a todo esto, porque se supone que estamos mejor en nuestros cuerpos y en nuestra evolución humana hoy en día, comparado con nuestros ancestros, pero la realidad justamente muestra lo contrario. Si nosotros vamos al ámbito de las humanidades en general, artes y humanidades en general, vemos que desde la perspectiva adventista diríamos que deberían estar centradas en Dios, en su palabra, y en la restauración de la imagen de Dios en la humanidad. Considerando, ¿se acuerdan la teología que mencioné al principio de la presentación? En cambio, las humanidades hoy en día claramente están centradas en el hombre, en su razón, en la imaginación y en la subjetividad. Yo traté de englobar todos los elementos centrales que aborda, ¿no es cierto?, el plano de las humanidades. Yo no sé si le estaré hablando a alguien ahora, parece que estuviera hablando así como un predicador, ¿no es cierto? Le estaré hablando a alguien, no, estoy hablando, ¿no es cierto?, de términos académicos, y le estaré hablando a algún joven que es parte de una carrera humanista, ya sea sociología, antropología, o más del área artística, ¿no es cierto?, arte, danza, lo que sea. Y es interesante porque hoy en día las facultades de ciencias humanas o humanidades o de arte tienen una fuerte inclinación a seguir todas las tendencias filosóficas contemporáneas, todas. Ejemplo clásico, que ya está más que instaladísimo, especialmente en Chile, es todo lo que son los, en plural, feminismos, ¿sí?, que es un tema que debería ser abordado también por nosotros. El feminismo tiene muchas ramas, no es solamente el feminismo.
hay un feminismo a la norteamericana, hay un feminismo más de la parte, ¿no es cierto?, centroeuropea, incluso en Asia hay otra corriente feminista, ¿no es cierto?, en las escuelas japonesa y coreana. No es que es unilateral o uniforme el feminismo. Hay elementos positivos dentro del feminismo, hay que decirlo, pero mayormente diríamos que el feminismo se inclina, y acá quiero ser bien claro con este ejemplo, el feminismo se inclina, ¿no es cierto?, a, como llaman ellos usando esta terminología, a descentrar la sociedad humana desde el ser humano, especialmente del hombre, y la figura, ¿cómo le llaman?, patriarcal, el patriarcado, a tratar también de diluir todo lo que son los binomios. El pensamiento binario, perdón, quiere decir que ya no hay, usando la terminología marxista, ya no hay esclavo ni amo, ya no hay, ¿no es cierto?, enfermo y sano, aunque parezca una paradoja también, ya no hay hombre o mujer, ¿sí? Ya no hay ciencia y religión. Tenemos que partir, ¿no es cierto?, esas ideas, tenemos que dejarlas de lado. Jacques Derrida, el famoso filósofo francés, Foucault y otros pensadores franceses que han trabajado por mucho tiempo en esto, ellos justamente trabajaron esta idea de que el pensamiento binario debería ser sacado del mapa de las ciencias humanas, porque no funciona, no funcionó ya. Pero resulta que en la Biblia nosotros vemos de que sí hay una distinción genérica a partir de los primeros textos de Génesis, entre hombre y mujer. Entonces, lo que estoy queriendo solo con este ejemplo del feminismo en todas sus formas es que cuando uno se mete a alguna área de las humanidades hoy en día, es inevitable que en algún momento tú te tengas que confrontar como adventista. Ojo, yo no estoy diciendo ni a rechazar ni a aceptar, pero por lo menos a considerar en qué consisten estas corrientes filosóficas modernas y que lamentablemente en su mayoría atentan contra nuestra forma de comprender la realidad, ¿sí? Están centrados en la persona, en la subjetividad. Subjetividad es un término muy importante hoy en día en la academia, en las universidades, y eso quiere decir que el concepto de verdad, por ejemplo, ya no depende de algo exterior o absoluto como la Biblia, ¿sí?, ni como una autoridad eclesiástica e incluso política. La verdad es subjetiva en el sentido de que tiene que ver con tu forma de ser, con tus gustos, con tus apetitos, con tu cosmovisión, y es tan válida y respetable como cualquier otra, cayendo claramente, ¿no es cierto?, en una especie de relativización de estas ideas. Si nosotros decimos un poquito más ahora en el plano de la ciencia, algo parecido sucede, aunque es un ámbito distinto. Acá yo metería, ¿no es cierto?, cualquier tipo de las ciencias duras, incluidas las matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en las ciencias se estudia qué cosa, desde la perspectiva adventista por lo menos deberíamos estudiar y enseñar esto, es el estudio del cosmos, la naturaleza y la biología, hablando del ser humano, desde una cosmovisión creacionista. Que ojo, que eso quiere decir, no quiere decir que uno no pueda leer y estudiar ciencia de muchos autores que son ateos, de muchos autores que no están, como se dice, ni ahí con la religión. Yo no estoy diciendo eso, sino que la perspectiva, el foco desde el cual yo me muevo, debería, ¿no es cierto?, respetar esta cosmovisión creacionista, y lo contrario, por supuesto, sucede en las ciencias en general, de las universidades, las que se enseñan, porque hay una perspectiva que ya he dicho es evolucionista, y las teorías científicas e hipótesis justamente funcionan allí. Un paradigma, por ejemplo, de la ciencia, todo lo que en algún momento nos ha tocado enseñar un poquito de teoría de la ciencia o filosofía de la ciencia, reza así, de la siguiente manera, que siempre todo tipo de conocimiento es provisional. ¿Han escuchado esa definición? Que tiene que haber una tesis, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Hay como 5 pasos de la definición clásica de la ciencia, pero siempre es provisional. Es decir, tú no puedes nunca llegar a una tesis de un conocimiento absoluto, porque en algún momento, por lo menos en ciencia, va a llegar otro estudio o otra teoría, ¿no es cierto?, que va a superar esa, y acá no estoy hablando solamente de Thomas Kuhn y la teoría de las revoluciones científicas, sino que algo más, ¿no es cierto?, sucede, y que la naturaleza misma del conocimiento es así, es cambiante, es variable, ¿no es cierto?, y se modifica a la medida que uno va avanzando en el progreso de la ciencia y de los nuevos métodos de investigación. Eso que suena tan bien, y que en el plano de la ciencia también hay científicos adventistas que pueden aducir esa idea, aceptarla, a veces no funciona siempre desde una cosmovisión creacionista.
Yo no tengo tiempo para hablar de eso, les puedo sugerir algunos libros que han tratado esta cuestión, pero tenemos que estar conscientes de que como adventistas, cuando hacemos ciencia o cuando hacemos investigación, como vamos a ver ahora, estamos trabajando, aunque usemos los mismos términos, aunque tengamos colegas o compañeros de trabajo o de estudio en la universidad que suenan igual como nosotros estamos hablando, pero tenemos que tener en cuenta de que no es muchas veces así, ¿ok? Entonces, y bueno, ustedes pueden echarle una mirada a la investigación, ahí hay una base epistemológica que tendría que estar en la Biblia, de eso estamos bastante más lejos, yo diría, como adventistas, y en armonía con el plan de salvación, y ahí voy a poner unas citas después para fortalecer esto. En cambio, la investigación de la universidad moderna, todo lo que hace la universidad en investigación tiene que ver con la producción del conocimiento. Por ejemplo, un concepto clave dentro de la investigación de las ciencias humanas o las ciencias exactas tiene que ver con especialmente en ciencia, tiene que ver, ¿no es cierto?, con los equipos interdisciplinarios. Cuando tú investigas algo, el fenómeno que sea, tú investigas en equipos de trabajo. En las ciencias humanas un poco distinto, aunque algunos ya están trabajando en ese plano. Y eso significa que tú tienes que ser capaz de interactuar con otros puntos de vista que son súper diferentes al tuyo, que se acercan, ¿no es cierto?, al instrumento bajo investigación muy diferente, con perspectivas distintas, y por eso que cuando tú vas a las revistas de investigación, a las journals o cualquier investigación que se publica, hay verdaderos grupos de trabajo. Has visto que hay muchas personas y eso es por lo mismo, porque el conocimiento se señala, ¿no es cierto?, tiene que ser investigado desde distintos puntos de vista. Nosotros no tenemos problemas con eso, pero vuelvo a insistir que desde el punto de vista ahora adventista, uno debería por lo menos preguntarse cómo esa idea y esa forma de trabajo podemos nosotros también aplicarla desde la perspectiva que he estado mencionando. Yo tengo un libro acerca de solamente este tema, de este tópico en español, donde varios filósofos adventistas se juntaron para tratar de ver cuál sería la epistemología bíblica y cómo trabajar en el plano de la ciencia. Así que si les interesa, se los puedo hacer llegar. Y el último punto, que no es menor a los demás, es lo que yo le llamo acá la ética. Y esta cuestión es súper importante y muy contingente también. ¿Cuál sería la ética del adventismo? Claramente nuestra ética está basada en la ley de Dios como base del accionar humano y la transformación del carácter. Ahí hay mucho contenido, pero yo lo resumí así. En cambio, en la ética contemporánea o moderna es la cultura y la subjetividad la base del accionar humano. Inclusive podríamos hablar de la posmodernidad y del, entre comillas, amor libre, que en el lenguaje adventista de la hermana White es lo mismo que el panteísmo, ¿no? Y bueno, después quieren saber más, me pueden preguntar de eso. Entonces, vean solo la comparación inicial a lo que nos puede llevar esta conciencia que yo les estoy invitando a que podamos tener. Entonces yo pensé enseguida, para no darme tantas vueltas con el tema más universitario, y hay mucha información de esto, pero lo que yo quiero hacer ahora, en esta segunda y última parte de mi presentación, es tomar un modelo que le he titulado La Universidad de Babilonia, porque vamos a ver cómo en el caso de Daniel y sus amigos, que ustedes conocen muchísimo, ¿no es cierto?, esta historia, lo que yo voy a hacer va a ser un poco diferente. Voy a tratar de tomar un modelo, investigarlo lo que más podamos, rastrearlo, voy a citar algunos pensamientos del espíritu de profecía, y ustedes se van a dar cuenta que vamos a sacar unas ideas muy bonitas, muy importantes para el tema que estamos tratando en esta tarde, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahí de a poquito. Bueno, acá en la parte izquierda debería haber aparecido otra palabra, pero bueno, ahí la vamos a poner, sería contracultura. Yo voy a usar ese concepto contracultura, porque lo que hace Babilonia con Daniel y sus amigos en el libro de Daniel es instalar una cultura completamente diferente en la forma de pensar del profeta y sus amigos. ¿Cómo hacen eso ellos? Primero, el primer paso que se da allí es el cambio de los nombres, ¿sí?, que tiene que ver con el carácter y el estilo de vida. Cambiarle el nombre a un judío, ¿no es cierto?, con todo el peso que tiene el significado de esos nombres y de la familia, era directamente cambiar su carácter y su forma de pensar. También se le hizo un cambio a la alimentación, es decir, a su salud y al dominio propio.
hay un cambio, ahí apareció la palabrita, hay un cambio en la educación, porque ustedes saben esto, hay una educación basada en el arte de la adivinación, de las lenguas arameas y acadia, incluso sumerio puede haber enseñado, haber aprendido Daniel y sus amigos, y en música y arte paganos. Y esto sería motivo para estudiarlo. No he visto a alguien que se meta a esto, pero sería muy bonito que cuando Daniel recibe formación en la lengua aramea y acadia y sumeria, cuando uno estudia estas lenguas antiguas, que son lenguas muertas, son extraordinariamente complejas, muy, muy complicadas de aprender. Es posible aprenderlas. Hay estudiosos, pocos de nuestra iglesia en el mundo, que las manejan, pero es interesante porque, en cambio, cuando tú vas a la lengua hebrea es muy simple de aprender, es sencilla. No es difícil, no tiene tantas vueltas sintácticas y morfológicas como son propias de estas antiguas. Y yo lo que veo, que lo digo solo como a la pasada en vista de este tema, es que aún allí en el estudio de las lenguas babilónicas veo que el diablo lo que trata de hacer con Daniel y sus amigos y su pueblo es tratar de complejizar las ideas de la cabeza de ellos que la lengua hebrea, digamos, expresan en forma muy simple. No sé si se entiende lo que acabo de decir. Es decir, yo sospecho que basado en el modelo daniélico en Babilonia, uno podría también decir lo mismo de las formas en que no solo se enseñan las humanidades y los lenguajes hoy en día. Yo sospecho que mucha de la gran educación, la educación más alta en nuestras sociedades modernas, en las universidades, que se enseñan, son tan complejas que esa misma complejidad del pensamiento y de las humanidades y de la ciencia hace que las personas tengan una forma de razonamiento que les impide leer la simpleza de la Biblia. Eso es lo que yo creo. Y bueno, lo menciono de pasada. Por supuesto que también hay un ataque a la sexualidad de Daniel y a sus amigos. Acuérdense que ellos eran eunucos. No sé si ustedes sabían esos. Aspenaz, creo que se llamaba el jefe de los eunucos, estaba a cargo de Daniel y sus amigos, claramente indicando, eunucos para los que no saben es que, ¿no es cierto?, por motivos digamos, de guerra y de tomarlos prisioneros para que ellos, al estar en la corte del rey, no pudieran procrear, ¿no es cierto?, ni tener hijos con la élite de la realeza, entonces eran castrados. Y eso es muy, muy severo, muy duro saberlo. Entonces, noten ustedes, es un control total que la universidad, vamos a decir, de Babilonia va a tener con estos jóvenes. Terrible, ¿no? Y por eso que pongo ahí el panteísmo y la fertilidad, que era algo muy fuerte. Ustedes vean un poquito, métanse ahí a Google Image o imágenes y se van a dar cuenta, pongan ahí iconografía. Yo no paso mucho rato. Parece que se abrió un micrófono ahí, sí, ahora sí, gracias. Y ustedes pongan iconografía de dioses babilónicos en Google. ¿Me escuchan ahí, no es cierto? ¿Se sigue escuchando bien? Se van a dar cuenta que todas las divinidades, y especialmente los pueblos aledaños a Israel, pero sobre todo en Babilonia, eran desnudos, todos. Entonces, una vez le cuesta imaginar que ahora Daniel y sus amigos, que vienen de una cultura de la modestia, de la pulcritud, de la, ¿cómo se llama esto? Tiene otro nombre también, de la modestia, de lo que es el recato, de cuidar mucho el cuerpo y su exposición. Ahora llega a una cultura donde la sexualidad está por todos lados en forma abierta y es normalizada. ¿Ustedes creen que esto se parece hoy en día a lo que estamos viviendo hoy en día con los jóvenes? Por supuesto que sí. Por eso saqué este modelo. Entonces, ¿qué me queda acá? Y por supuesto, el resumen de todo esto, de esta contracultura babilónica, es que Daniel y sus amigos son llevados al exilio, lo que significa que tienen un total control político sobre Israel y hay una falta de libertad. Todos los elementos, noten, solo pensando en lo que ustedes ya saben de Daniel 1 y el libro de Daniel, aparecen acá. Y es muy interesante porque aún así Daniel y sus amigos tuvieron éxito en la universidad. Increíble. Entonces, veamos un poquito, voy a tomar un poco de agua porque ya he hablado mucho. Noten ustedes que se nos dice lo siguiente en Patriarcas y Profetas y Reyes, perdón,
en la página 352. Dice acá el texto: el rey no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciasen a su fe para hacerse idólatras. No hizo eso al principio, no, sino que esperaba obtener esto como gradualmente. Y eso yo creo que hay que grabárselo, porque cuando uno va a la universidad, y ya me estoy adelantando a la parte pragmática, a cómo vamos a aplicar todo esto, cuando uno va a la universidad y uno cree que nunca va a recibir ninguna influencia porque mi fe está firme, eso hasta cierto punto. Nosotros siempre en el entorno que estemos vamos a recibir, querámoslo o no, algún tipo de influencia en nuestra forma de pensar. Notaron que, ya lo dije antes, hay bastantes ámbitos donde, en el caso de Daniel y sus amigos, recibieron la influencia de Babilonia. Y entonces dice acá, dándoles nombres que expresaban sentimientos de idolatría, poniéndolos en trato íntimo con costumbres idólatras y bajo la influencia de ritos seductores del culto pagano, el rey, ¿no es cierto?, esperaba inducirlos a renunciar a la religión de su nación y a participar en el culto babilónico. Eso era lo que buscaba, ¿no es cierto?, finalmente el rey de Nabucodonosor. Entonces, ¿qué podemos ver ya? Y para aplicar algunas ideas, y después las podemos discutir más para nuestros días, digamos, hoy. Ustedes se dan cuenta, yo me estoy centrando más en los riesgos o en los peligros. Podemos hablar de elementos más positivos también que tiene, por cierto, el ir a la universidad, pero me voy a centrar en este aspecto que me parece que es el más delicado de tratar cuando enviamos a nuestros hijos a la universidad o nosotros somos parte del mundo universitario. Dice la hermana Juay ahora en un capítulo muy interesante del Mensajes Selectos, tomo 3, lo siguiente. Aquí dice está el peligro para nuestros jóvenes. Las atracciones en estas instituciones, está hablando de las universidades, son tales y la enseñanza tan mezclada con el error y los sofismas que ellos no pueden discernir los sentimientos ponzoñosos o venenosos con lo que es útil y precioso. O sea, ella dice que hay muchos jóvenes que son enviados a las universidades seculares, universidades, gente adventista, jóvenes adventistas, pero que no logran discernir entre qué es lo que es correcto y qué es lo que está bien. Sigue diciendo la cita acá, hay una corriente subterránea, o sea, por abajo, ¿no?, de tal naturaleza, y esta actúa de tal manera que muchos no la perciben. Otra vez dice eso, no la perciben, pero está constantemente en acción. Los profesores presentan constantemente ciertas ideas, y las repiten tan a menudo que al fin la mente comienza a asimilarlas y a conformarse con ellas. Así ocurre, dice acá, cuando se estudian autores ateos. Estos hombres tienen intelectos agudos y presentan sus ideas en forma incisiva, y las mentes de los alumnos quedan influidas por ellas. A los estudiantes les gusta el brillo intelectual de los maestros, y eso nos pasa a todos, incluido quien les habla. ¿Quién no tiene un autor favorito? ¿Quién no quedó en alguna primera clase de tu ramo favorito en la universidad, quedó prendido y dice, wow, este profesor y las ideas, y que vaya a buscar el libro? Hay gente que a veces escucha el título de un libro y se va corriendo apenas termina la clase de la biblioteca a ver si está ese libro allí. Y el brillo, dice acá la hermana Juay, intelectual de los maestros es atractivo. Pero ¿cuál es el problema según esta cita? Que hay ideas subterráneas. Y a mí me gusta esa idea porque son ideas que, como el agua, como los canales que pasan debajo de la tierra y uno no tiene idea que hay agua allí, y que sin quererlo van ejerciendo una influencia en nuestra mente. ¿Qué más podemos decir acá? Universidad y sus peligros hoy. En otra cita de la misma página dice ella lo siguiente, la hermana Juay. Es un gran peligro para muchos de nuestros jóvenes el escuchar los discursos de aquellos que en el mundo son considerados grandes hombres. Eso dice. Es un peligro, dice ella. A veces no lo vemos así, pero ella dice eso. Estos discursos de estos grandes hombres son a menudo de un alto nivel intelectual y junto con observaciones y dichos sabios se mezclan errores, la mezcla, ¿no?, prevalecientes en la falsamente llamada ciencia y doctrinas de religiones populares. Pero esto mina las declaraciones de la Biblia y da la impresión de que hay razón para poner en duda la verdad de la palabra inspirada. Ese es un buen filtro. Si tú estás aprendiendo o has estado estudiando y leyendo mucho autores o teorías
que te generan cierta suspicacia, duda o hacen cambiar tu forma simple y llana de la Biblia, entonces estás yéndote por un camino que quizás no es el más apropiado. Sigue diciendo la cita acá: de esta manera, hombres llamados grandes y evidentemente sabios siembran las semillas del escepticismo. Son como semillas, dice la hermana White, ¿no? Y es interesante porque Jesús enseñó la parábola del sembrador. El reino de los cielos, la Biblia, la verdad presente también, son semillas. Y esas semillas tienen que ir creciendo, pero si yo solo estoy leyendo de semillas de autores escépticos, que no creen en la Biblia ni la aceptan, entonces claramente en mi mente se van a sembrar esas semillas, dice ella. Sin embargo, dice, sus nombres están inscritos, dice la hermana White, estos grandes hombres, como insensatos en los libros de registro del cielo y son una ofensa para Dios. Ellos repiten las falsedades que Satanás puso en boca de la serpiente y con engaños educan a los jóvenes. ¡Wow! Tristemente esto hasta en teología pasa, hasta en teología sucede. Cuando yo estoy leyendo a un gran y prominente teólogo adventista, y él empieza a hacer preguntas y a formular ideas que generan preguntas, pero esa pregunta esconde la idea de sospechar de que el principio de día por año ya no es tan así, y que Números 4, Ezequiel, no, es que eso es otra cosa, y empiezan con ese juego, y que Apocalipsis, el santuario quizás no es tan real, y te dice, no, yo creo en el santuario, pero estamos en la academia, se dan cuenta, tenemos que razonar. Otro concepto que no quise para perder demasiado tiempo en esta presentación es clave entender lo que entendemos por pensamiento crítico. ¿Han escuchado esa palabra, no? En las universidades en general contemporáneas se usa mucho, pero en las universidades adventistas también se usa el pensamiento crítico. ¿Qué queremos decir con eso? Hay que meterse a esa idea para ver si eso es realmente bíblico, adventista o viene de otra fuente, digamos. Ahora, ¿qué hizo Daniel? Bueno, ya lo sabemos. Vamos a hacer una aplicación desde el punto de vista de nuestro tema. ¿Qué hizo Daniel? Dice este famoso, hermoso texto, ¿no es cierto? Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su mente, lev en hebreo, ¿no es cierto? Y es muy interesante porque dice que es como si Daniel, la forma verbal en el original hebreo, es inusual. No es común la forma en que está escrito en el original, porque la idea de poner algo en la cabeza no es la forma que se usaría en otros textos de la Biblia, ¿sí? Pero acá está enfatizando que todo el texto tiene que ver con la contaminación y la pureza. Eso es lo que enfatiza la forma original. Y cuando dice, repito, corazón, ¿no es cierto?, está hablando de la mente. Es decir, él quiere que su mente esté limpia, no contaminada. Y por eso dice que decidió no contaminarse ni con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Veamos qué ideas surgen de acá. Ideas de Daniel 1:8. La primera, y que daría para otro gran tema para tratar entre nosotros como universitarios, es el dominio del apetito y la temperancia. Saben que nosotros, y bueno, en GYC se enfatiza bastante bien el tema de la salud y la temperancia. Han habido, ¿no es cierto?, seminarios acerca de esto. Pero yo les invito a leerlo. A ver, déjenme ver si lo tengo acá a mano. No lo tengo a mano el libro de la hermana White, que se llama, en la versión moderna se llama La temperancia. La temperancia. Y ahí, ¿qué dice acá? Bueno, no sé, me parece que se acabó el tiempo. Si alguien me dice si ya se acabó. Pero igualmente sigamos mientras. Ok, sí, me queda poquito ya. Entonces, yo decía que la idea del dominio, del apetito, la hermana White dice claramente que es la base de la filosofía o de la antropología humana. En otras palabras, si nosotros no creemos que hay una dualidad cuerpo y alma, siempre decimos eso, por lo tanto no creemos en la inmortalidad del alma, eso también tiene que ser aplicado a la naturaleza humana y la alimentación. Por eso que decir no a la comida del rey y al vino es más que simplemente una cuestión de dieta, no es más que un asunto culinario, tiene que ver con la protección del ser de Daniel y sus amigos, de la mente de ellos, y cuando tú controlas a ese nivel tu apetito y tus gustos,
tú vas a ser capaz de tener dominio completo de tu racionalidad y tus acciones, de cualquier cosa. De hecho, lo podríamos decir de esta manera. Si Daniel no hubiera sido fiel en este aspecto, entonces no hubiera prosperado junto a sus amigos en la parte intelectual o universitaria, ¿sí? Así de importante es. Por eso que acá, voy a poner aquí, están estos otros elementos. Hay claramente fidelidad a la ley de Dios. Todo el libro de Daniel nos muestra de que ellos, después de esta prueba, son fieles para no caer en la idolatría. Ustedes saben, la estatua, ¿no es cierto?, de Daniel 3, al asesinato, Nabucodonosor y los reyes persas quitan la vida como ellos quieren. Ellos no cometen asesinato, adulterio, es decir, son guardadores de la ley de Dios. Eso se puede ver en el libro de Daniel. Tienen una inteligencia superior, incluso el texto dice 10 veces más que el resto de sus colegas. Daniel adquiere el don profético, pero noten, pero el don profético lo adquiere porque antes tuvo dominio propio, fue fiel al Señor en no comer lo que no debía, y entonces Dios los premia con estos dones. Como dice el texto de Daniel 1:17, a estos 4 muchachos, ¿quién? Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Sí? Ese es el orden que aparece en el libro de Daniel. Bueno, esto lo voy a saltar, me hubiera gustado mostrarlo, pero después lo mostramos. Déjenme ir terminando con algunas citas más de lo que la hermana White dice acerca de los papás de Daniel. Es muy interesante y a mí me gusta mucho esta cita que dice lo siguiente. Los padres de Daniel y sus compañeros les habían inculcado hábitos de estricta templanza, los papás. Se les había enseñado que Dios los tendría por responsables de sus facultades y que no debían atrofiarlas ni debilitarlas. Esta educación fue para Daniel y sus compañeros un medio de preservación entre las influencias desmoralizadoras de la corte babilónica. Intensas eran las tentaciones que los rodeaban en aquella corte corrompida y lujuriosa, pero no se contaminaron. Ningún poder ni influencia podía apartarlos de los principios que habían aprendido temprano en la vida por un estudio de la palabra y de las obras de Dios. ¿Qué les parece? O sea, acá el rol de los padres, como se ha estado enfatizando seguramente en estos seminarios de GYC hoy día y ayer, es fundamental para la formación de un carácter cristiano auténtico y firme. ¿Qué otro consejo se da acá? Leo rápidamente, que son consejos de oro del espíritu de profecía. Al adquirir la sabiduría de los babilonios, Daniel y sus compañeros tuvieron mucho más éxito, dice, que los demás estudiantes, pero su saber no les llegó por casualidad. Lo obtuvieron por el uso fiel de sus facultades, bajo la dirección del Espíritu Santo. Se relacionaron con la fuente de toda sabiduría e hicieron del conocimiento de Dios el fundamento de su educación. O sea, la base, antes que la ciencia, el arte, que las humanidades, que las matemáticas, antes que todo eso, era la Biblia, Dios y la fuente de su conocimiento. Se relacionaron, dice, con la fuente de toda sabiduría, hicieron del conocimiento de Dios el fundamento de su educación. Con fe, oraron por sabiduría y vivieron de acuerdo con sus oraciones. Se colocaron donde Dios podía bendecirlos. Evitaron lo que habría debilitado sus facultades y aprovecharon toda oportunidad de familiarizarse con todos los ramos del saber. O sea, eran estudiosos. Siguieron las reglas de la vida que no podían menos que darle fuerza intelectual. Procuraron adquirir conocimiento con un propósito. ¿Cuál? El de poder honrar a Dios. Ese es el verdadero propósito de ir a la universidad, dice la hermana White. Comprendían que a fin de destacarse como representantes de la religión verdadera en medio de las falsas religiones del paganismo, necesitaban tener un intelecto claro y perfeccionar un carácter cristiano. Y Dios mismo fue su maestro. Orando constantemente, estudiando concienzudamente y manteniéndose en relación con el invisible, anduvieron con Dios como lo hizo Enoc. Ya esto estoy casi en la conclusión, creo que me faltan 2 citas más y termino. Esta cita a mí es una de mis favoritas del espíritu de profecía y las quiero compartir con ustedes acerca de la Biblia como la más elevada educación. Dice así: como poder educativo, la Biblia es de más valor que los escritos de todos los filósofos de todos los siglos. ¿Qué les parece esa cita? A mí, yo estudié filosofía, estudié un magíster en filosofía contemporánea, y que la hermana White diga eso, claro, para los que estudiamos filosofía podría ser ofensivo, pero para uno que es creyente y adventista de corazón, digámoslo así,
uno se sorprende y dice, wow, la Biblia dice es de más valor que los escritos de todos los filósofos de todos los siglos, la Biblia. Sigue diciendo la cita, en su amplia variedad de estilo y temas, hay algo para interesar e instruir a cada mente, ennoblecer todo interés. La luz de la revelación resplandece sin sombra en el pasado lejano, donde los anales humanos no arrojan rayos de luz. Hay poesía que ha arrancado la admiración del mundo. Piensen en los Salmos o en el libro de Job nomás. En resplandeciente belleza, en sublime y solemne majestad, en patética emoción, no tiene igual entre las más brillantes producciones del genio humano. Hay en ellas sana lógica y elocuencia apasionada. Se presentan en ellas las nobles acciones de los hombres nobles, ejemplos de virtud privada y honor público, lecciones de piedad y pureza. Léanse ese libro, La Educación, que habla con mucha más extensión de todo esto. Entonces, las conclusiones que podemos derivar de este rápido, ¿no es cierto?, tema que tratamos de exponer podrían ser las siguientes. Ahí me hubiera gustado ir uno por uno, pero se me fue un poquito. Número 1, debemos tener clara nuestra identidad adventista. Sin esto podemos perderla en el ambiente de la universidad, como dijimos al principio. No sacamos nada con envalentonarnos en cualquier carrera universitaria si primero no tenemos clara cuál es nuestra identidad adventista y si somos fieles a ella. Número 2, la identidad adventista y la universidad contemporánea tienen una filosofía muy diferente. Y es importante estar consciente de esta realidad y enfrentarla sabiamente. Número 3, el ejemplo de Daniel y sus amigos es un modelo para comprender la relación del pueblo de Dios con los grandes centros universitarios del mundo. Número 4, la educación de los padres es un elemento fundamental. Y número 5, el Espíritu Santo puede dar el poder para dominar nuestros apetitos y vivir fielmente a Dios para así alcanzar el máximo cultivo de las facultades intelectuales, pero siempre comenzando por una base en la verdad presente de la palabra de Dios. Así que espero que este tema nos haya realmente ayudado, nos permita discutir, conversar un poco más, y ese es el propósito, ¿no es cierto?, de que entendamos la relación, ¿no es cierto?, entre la identidad adventista y el mundo universitario actual. Que Dios les bendiga. Cuando Él creó el mundo, un bello jardín en Él plantó, hizo con todo cariño y amor, este sería el hogar de Adán. Le dio un bello trabajo y una esposa para amar y cuidar, la primera familia que el Señor formó. Esta sería su escuela, su hogar, donde aprenderían de Dios y de su amor. Jesús era su maestro y en medio de la naturaleza contemplaron el carácter de Dios. En el cielo viviremos, en el Edén que preservó, en la nueva tierra estará, este será nuestro eterno hogar. De Dios aprenderemos en la escuela del más allá. Empecemos hoy a conocer al Señor. Esta será nuestra escuela y hogar, donde aprenderemos de Dios y de su amor. Jesús
los misterios de la redención. Le conoceremos, le contemplaremos, lo amaremos por toda la eternidad.